Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Primero, recordarles que ya en Planet, desde el domingo en la noche, está la prueba. Había un error ahí con el tema de la fecha. Yo en un rato más la voy a bajar y la voy a volver a subir. Pero se subió el domingo y tienen hasta este viernes, hasta las 23:59, para enviarla a mi correo. ¿Ya? La prueba está más basada en la parte de porcentaje, razones, proporciones, proporción directa e inversa, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y un poquito de operatoria con números racionales, que al fin y al cabo sabemos que entra igual porque al trabajar razones, proporciones, porcentaje, entran decimales, entran fracciones, por lo tanto no hay problema. Ya son 25 preguntas, las mismas condiciones que hemos tenido siempre. No es necesario que escriban la prueba, pero sí el número de preguntas, ¿cierto? El desarrollo y cuál alternativa es, tiene que estar enviada en forma ordenada, en el formato PDF o Word, ¿ya? Igual que las pruebas anteriores, tienen hasta este viernes, hasta las 23:59 para enviarla. Nosotros estuvimos trabajando la última clase antes de este periodo de receso, lo que es la proporcionalidad inversa. Y el objetivo de esa clase había sido reconocer la proporcionalidad inversa en situaciones cotidianas, realizando tablas y gráficos. Vimos, ¿cierto?, que la proporcionalidad inversa constaba de dos variables. Vimos un problema, que era el problema de Mario, ¿cierto?, que era un pintor. Y nos dimos cuenta que Pedro pintaba, ¿cierto?, se demoraba en pintar la casa en 12 días. ¿Qué ocurría cuando aumentaba la cantidad de pintores? ¿Qué ocurría con el tiempo? Cuando la cantidad de pintores aumentan, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Se demoraban menos tiempo. Menos tiempo, ¿cierto? Cuando eso ocurría, cuando uno aumentaba y el otro disminuía de manera proporcional, hablábamos entonces que existía una proporción inversa. Y dijimos que dos variables eran inversamente proporcionales si al aumentar una en cierto factor, la otra disminuye en el mismo factor. Es decir, si una aumentaba el doble, la otra disminuía a la mitad. Y una pregunta que habíamos visto decía, en la proporcionalidad inversa, ¿el producto de los valores es constante? Para eso, vimos el problema, ¿cierto?, que era la cantidad de pintores, y nos fuimos dando cuenta que cuando reemplazábamos, ¿cierto?, siempre daba lo mismo, es decir, que al multiplicar las variables, siempre tenían que dar el mismo valor, y a ese valor se le llamaba constante de proporcionalidad. Por lo tanto, como 12 por 1 da 12, y todas tienen que dar 12 porque es inversa, había que buscar qué número multiplicado por 3 me daba 12. O 12 dividido en 3, ¿qué número me da? Aquí lo mismo, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? O 12 dividido en 2. Y así uno podía buscar el número que faltaba dentro de la tabla. Vimos además que al graficar los datos obtenidos y unirlos con una línea, obteníamos una curva, que era esta, que es una hipérbola, ¿cierto?, que no pasa por el origen. Y vimos, por último, quedamos en este problema, que tenía que ver, ¿cierto?, con el problema de Luis en su granja, con 8 gallinas, a las cuales le duraba, ¿cierto?, 15 días el alimento. Fuimos rellenando una tabla. ¿Qué pasaba cuando el número de gallinas iba aumentando? Si el número de gallinas aumentaba, ¿le duraba más o menos días el alimento? Menos días. Menos días. Menos 10. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí teníamos, y hasta aquí habíamos llegado en la clase anterior. Si yo grafico esta tabla, ubico los puntitos, ¿cierto? El 8 con el 15, el 12 con el 10, el 48 con el 2,5, el 24 con el 5, el 4 con el 30.
y los voy uniendo, obtengo este gráfico llamado hipérbola, ¿cierto? Que si nos damos cuenta, miremos bien el punto. ¿Cuáles son los números que están involucrados, por ejemplo, en ese punto que yo acabo de marcar aquí? ¿Cuáles son los valores que están involucrados en ese punto? El 15 y el 8. Ya. El 15 y el 8. ¿Cuánto da 15 por 8? ¿120? 120. Quiero que pongan atención ahora. Veamos el otro puntito, lo voy a marcar de otro color. Aquí. En ese puntito, ¿cuáles serían los valores que están metidos en este puntito? El 10 El y el 10 con el 12. 12. ¿Y cuánto es 12 por 10? 120. Si nos damos cuenta, siempre que veamos, ¿cierto?, los puntos que están, los valores que están relacionados en el punto, por ejemplo aquí, ¿qué números están relacionados en ese punto? El El 5 con el 24. 24. ¿Y cuánto es 24 por 5? 120. 120. 120. Si nos damos cuenta, siempre que nosotros veamos los valores que están relacionados en el punto, al multiplicarlos, siempre van a dar lo mismo. ¿Ya? Vamos entonces con otro problema. Esperen un poquito, déjenme borrar esto. Entonces, ¿qué habíamos aprendido nosotros en esa clase? Habíamos aprendido que en la proporcionalidad inversa siempre interactúan, ¿cierto?, dos variables, donde si una aumenta, la otra disminuye. Recuerde que en la inversa, si es que una aumenta, ¿ya? Si una aumenta, la otra disminuye. Y, ¿cierto? En la siguiente, si otra disminuye, la otra aumenta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros por el momento. Vimos que dos variables eran inversamente proporcionales. Si al aumentar una en cierto factor, la otra disminuye en el mismo factor. Vimos también que en la proporción inversa el producto de los valores siempre va a dar constante, siempre. El gráfico de una proporcionalidad inversa era una curva que no pasa por el punto de origen ni intersecta los ejes, que es lo que habíamos visto anteriormente. Ya, jóvenes, veamos, les voy a dar 3 minutos para que me digan si estas tablas representan valores inversamente proporcionales. Para eso, no se olviden de que si son inversamente proporcionales, el producto tiene que ser constante. Y aquí me pregunta claramente que hay que buscar aquellas tablas que no son, que no representan una relación inversamente proporcional. Veamos entonces el primero. ¿Cuánto es 1 por 10? 10. 10. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10. Todavía no voy a hacer ese, voy a hacer el de abajo. ¿Cuánto es 4 por 2,5? 10. 10. 10. ¿Y cuánto es 5 por 2,4? 10. No. 12. 12. Entonces, ¿dieron siempre lo mismo? No. ¿Será entonces inversamente proporcional? No. No. Esta no es inversamente proporcional. ¿Ya? Por lo tanto, esta estaría bien porque nos están preguntando eso, que no representa. Veamos la otra. ¿Cuánto es 100 por 10? 1000. 1000. ¿Cuánto es 5 por 200? 1000. 1000. ¿Cuánto es 400 por 2,5?
Mil. 1000. ¿Y cuánto es 500 por 2? Mil. Vamos a ver obviamente el del decimal. Recuerden que yo no puedo multiplicar por un decimal periódico. Es decir, yo no puedo multiplicar el 300 por el decimal que es periódico. ¿Cómo pasa este decimal periódico a fracción? ¿Cómo se pasa el 3,3 periódico a fracción? Dividiendo. No. Esto entra en la prueba. Restando en el número anterior. Se escribe el número completo. Se le resta lo que está antes de la coma. Y se divide por tantos nueves como cifras periódicas tenga. ¿Cuánto es 33 menos 3? 30. 30 novenos. Entonces tenemos que multiplicar por 30 novenos. No olvidar que el número entero está partido en 1. 300 por 30. 9.000. 9000. 9 por 1. 9. ¿Y cuánto es 9000 dividido en 9? 1000. Sí. 1000. Por lo tanto, el resultado de eso da 1000. ¿Dieron todo lo mismo? Sí. Sí. Por lo tanto, estas sí representan una proporcionalidad inversa. Vamos por el último. Dame un segundito para borrar aquí. Multipliquemos. 24 por 1. 24. 12 por 2. 24. 8 por 3. 24. 4 por 6. 24. 24. 6 por 4. 24. 24. ¿Dieron siempre lo mismo? Sí. Entonces, ¿serán inversamente proporcionales? Sí. Sí. Ya, por lo tanto, la única que no representaba una relación inversamente proporcional era la primera. Sigamos. Vamos con la otra parte. Dice, resolver problemas de proporcionalidad inversa. Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, dice que para resolver problemas tenemos que recordar, ¿cierto?, lo que es una proporción inversa. Dice, identifica cuál de las siguientes situaciones corresponde a una proporción inversa. Cantidad de máquinas de coser y el tiempo que demoran en terminar las prendas. Si hay mayor cantidad de máquinas, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Menos. Por lo tanto, No. ¿habrá proporcionalidad inversa? Sí. Sí, porque una aumenta y la otra disminuye. La cantidad de entradas al cine y la cantidad de dinero para comprarla. Si compro más entradas, ¿voy a gastar más o menos dinero? Más. Entonces, ambas aumentan. Si ambas aumentan, ¿será una proporción inversa? No. 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 Descartada está, ¿cierto? Porque ambas aumentan. Y en la proporción inversa eso no ocurre. Esa sería directa. Ya. Vamos con la C. Número de minutos hablando por teléfono y valor por minuto. ¿Serán una proporción inversa? No directa. No. No, porque obviamente, mientras más tiempo hable, más dinero voy a pagar. Claro. Vamos con la D. Número de trabajadores en una empresa
y la cantidad de días que se demoran en entregar un trabajo. Si hay más trabajadores, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Menos tiempo. ¿Será inversa? Sí. Sí. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos, ¿cierto?, recordar. Cómo identificar una proporcionalidad inversa. Dijimos que en la proporción inversa interactuaban dos variables, donde si una aumentaba, la otra disminuía, o si una disminuía, la otra aumentaba en un mismo factor. Veamos si en estas tablas existe una relación de proporcionalidad inversa. Es decir, veamos si al multiplicar las variables siempre dan el mismo resultado. Les voy a dar 2 minutos para comprobar si estas tablas representan o no una proporcionalidad inversa. 2 minutos a contar desde ahora. Ya, jóvenes, vamos entonces. Veamos si la primera es una proporcionalidad inversa. ¿Cuánto es 50 por 10? 500. 500. Veamos la otra. 40 por 8. 320. 220. Solo hasta ahí, no es necesario hacer más. ¿Entregaron el mismo resultado? No. No. Sí. ¿Cómo? Una me dio No. 500 y la otra me dio 320. ¿Me dieron lo mismo? No. Entonces, ¿será una proporción inversa? No. No, porque en la inversa tienen que dar lo mismo. Veamos la segunda tabla. 18 por 2. 36. 36. 12 por 3. 36. 9 por 4. 36. 36. 7,2 por 5. Esa no la hice. 36. ¿Dieron lo mismo? Sí. Sí. Entonces, esta sí representa una proporcionalidad inversa, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber? Multipliquen. Si al multiplicar siempre entregan el mismo resultado, entonces hablamos de proporcionalidad inversa. Si entregan ya resultados distintos, no es una proporcionalidad inversa. Ahí tenemos, cierto, que la primera no y la segunda sí. Veamos el problema. Partamos con este problema. Lo primero, vamos a identificar cuáles son las variables que están involucradas. Para eso vamos a leer. Teresa en su taller de costura tiene 6 máquinas de coser y con estas se demora 12 horas en entregar el pedido diario. ¿Cuántas máquinas debería tener si quiere entregar el pedido en solo 4 horas? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Las máquinas de coser y las horas. ¿Ya? Las máquinas y las horas, ¿cierto? Pueden poner solamente la M, no es necesario que escriban máquinas, ¿ya? Las máquinas y las horas. Ok. Vamos a colocar nuestra información primero. ¿Dónde iría ese 6? Debajo de máquinas. Muy bien, debajo de máquinas. ¿Dónde iría ese 12? Debajo de horas. Correcto. ¿Dónde iría este 4? Debajo del 12. Correcto. Y aquí tendría que ir nuestro espacio vacío, nuestra incógnita, ¿cierto? Ya. Ahora, tenemos que identificar si este problema representa una proporción directa, inversa o ninguna. Primero, ¿qué pasó con las horas? ¿Las horas aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Ya, las horas disminuyeron. Si disminuye el tiempo que se van a demorar,
¿La cantidad de máquinas debe aumentar o disminuir? Aumentar. Aumentar, es decir, si aumentan las máquinas, disminuyen las horas. ¿Será entonces una proporción inversa? Sí. Sí, ¿ya? Como ya sabemos que es inversa, perdón, de nuevo, espérenme, borré todos los datos, ¿ven? Ya. Máquinas y horas. Déjenme escribir los datos que los borré. Entonces era 6, 12, 4, espacio vacío ya. Ya sabemos que es inversa. Y la inversa se hacía multiplicando las dos variables. ¿Cuánto es 12 por 6? 60. ¿No? ¿Cuánto es la pregunta? 72. 72. Ya, porque si es inversa, el producto de las variables tiene que ser constante. Significa que el de acá abajo también me tiene que dar 72. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 72? O el 72 lo divido en 4. ¿Cuánto es 72 dividido en 4? 18. 18. Por lo tanto, ¿cuántas máquinas se van a necesitar si lo quieren entregar en 4 horas? 18 máquinas. 18 máquinas. Correcto. Es decir, necesitan 18 máquinas para entregar el pedido en 4 horas. Veamos si es verdad. Tenemos, ¿cierto?, las variables, colocamos los datos, calculamos la constante que era 72, encontramos y la respuesta es 18. Por lo tanto, es correcto. ¿Alguna consulta ahí? Ok, vamos entonces con este otro problema. Dice, Teresa en su taller de costura tiene 6 máquinas de coser y con estas se demora 12 horas en entregar el pedido diario. Si tendrá que vender 4 máquinas, ¿cuánto tiempo se demorará en entregar el pedido? Veamos primero cuáles son las variables involucradas. ¿Cuáles serían las variables involucradas aquí? Las máquinas de coser y las horas. Ya. Las máquinas y las horas. Tenemos que leer bien para colocar los datos. Teresa en su taller tiene 6 máquinas. ¿Dónde iría ese 6? Debajo de máquinas. Muy bien. Y con esta se demora 12 horas en entregar el pedido. ¿Dónde iría ese 12? Debajo de horas. Ok. Pero dice, si tendrá que vender 4 máquinas, si tiene que vender 4 máquinas, ¿con cuántas máquinas se va a quedar Teresa? Con 2. Con 2. Porque recuerden que hay que leer muy bien. Dice, tiene que vender 4 máquinas. Por lo tanto, si Teresa tiene 6 y vende 4, se está quedando con 2. ¿Cuánto tiempo se va a demorar ahora en entregar el pedido si solamente tiene 2 máquinas? Veamos primero, ¿será directa o será inversa? Si tiene menos máquinas, ¿se va a demorar más o menos tiempo en entregar el pedido? Más. 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 ¿Es inversa? Sí. Sí. Si es inversa, no se olviden que se hace multiplicando y me tienen que dar siempre el mismo resultado. Por lo tanto, primero multiplico el 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. Significa que el de abajo también me tiene que dar 72.
Y había dos formas. 2 multiplicado por qué número me da 72. O el 72, que es la constante, lo divido por el número que me dan. ¿Cuánto es 72? 18. ¿No? 72 dividido en 2. 36. Correcto. 36. Por lo tanto, si solamente tiene 2 máquinas, ¿cuánto se va a demorar en entregar el pedido ahora? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en entregar el pedido? 36 horas. 36 horas. ¿Ya? Veamos. Correcto, cierto el ejercicio. Teresa demorará en entregar el pedido 36 horas con 2 máquinas de coser. ¿Alguna consulta? No, ninguna. Ok. Ya, entonces, aprendimos hoy día a resolver problemas de proporcional inversa utilizando tablas y la constante. Les voy a dar entonces 4 minutos para que ustedes resuelvan estos 2 problemas que están acá, que tiene que ver, ¿cierto?, con problemas que involucran proporcionalidad inversa. A contar de ahora tienen 4 minutos. Ya, jóvenes, veamos entonces cómo les quedó el primer ejercicio, la letra A, que lo vamos a hacer aquí abajito. Dice, si 6 enfermeras vacunan en 1 hora a un grupo de pacientes, ¿cuánto se demorarán 3 enfermeras en vacunar a la misma cantidad de pacientes? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Enfermeras y horas. Correcto, enfermeras y horas. Vamos a colocar los datos. 6 enfermeras. ¿Dónde iría el 6? Debajo de enfermera. Correcto. En 1 hora. ¿Dónde iría el 1? En hora. En horas. Debajo de horas. ¿Cuánto se demoran 3 enfermeras? ¿Dónde iría el 3? Debajo de 6. Debajo de 6. Y obviamente aquí tendría que ir nuestra incógnita o espacio vacío, ¿cierto? Ya. Ahora tenemos que ver si es inversa. Si disminuyen las cantidades de enfermeras, ¿debieran demorarse más o menos tiempo? Más tiempo. Por lo tanto, ¿será inversa? Sí. Si es inversa, se hace de frente. Multiplicando. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. 6. Significa que el de abajo también tiene que dar 6. 3 multiplicado por ¿cuánto me da 6? Por 2. Entonces, ¿cuántas horas se van a demorar 3 enfermeras? 2. Ya. Por lo tanto, la respuesta es 3 enfermeras se demoran 2 horas en vacunar a la misma cantidad de pacientes. Ahí tenemos el primer ejercicio resuelto. Vamos con el segundo. Un bus demora 1 hora en un determinado trayecto viajando a 80 kilómetros por hora. Si aumenta su velocidad en 20 kilómetros, ¿cuánto tiempo demorará en terminar el trayecto? ¿Cuáles son las variables involucradas? El kilómetro. Velocidad y Las horas. correcto. Velocidad y tiempo, o velocidad y hora como quieran colocarlo. Ya.
¿Dónde iría ese 80? En velocidad. Debajo, Velocidad. 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Velocidad física. ¿Dónde iría el 1? Una hora. En tiempo. debajo del tiempo. Ya. Pero acá hay que leer bien, porque dice, si aumenta su velocidad en 20 kilómetros, si aumenta en 20, ¿qué número tendría que colocar aquí? El 20, No. el 100, 100. 100, porque aumenta en 20. Por lo tanto, ahí va 100. Y aquí iría el espacio vacío. Pregunta, si va más rápido, ¿se va a demorar más o menos tiempo? menos tiempo, Menos tiempo. Por lo tanto, si hay más velocidad, se demora menos tiempo. Por lo tanto, es inversa. ah, Ahora, como es inversa, hay que multiplicar de frente. ¿Cuánto es 80 por 1? 80, 80. Menos. ¿Ya? Ahora, 80. 100 multiplicado por ¿cuánto me da 80? O, como tiene que dar 80, recordemos que es la constante dividida en el número que me dan. ¿Cuánto es 80 dividido en 100? ¿0,8? 0,8. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta sería 0,8 horas. Es decir, se demora menos de una hora en recorrer el mismo trayecto yendo a 100 kilómetros por hora. ¿Alguna consulta? Ya. Voy a pedir, ¿cierto?, que hagan los 4 primero, viendo cuáles de ellas representan una proporcionalidad inversa. Van a marcar con un ticket cuáles representan una proporcionalidad inversa. Veamos acá. ¿Cuánto es 4 por 9? 36, 36. ¿Y 12 por 3? 36, 36. ¿Dieron lo mismo? sí, Entonces es inversa. Correcta la primera. ¿Cuánto es 0,5 por 2? 0,10, No, 1. 1. ¿Cuánto es 0,8 por 1,25? ¿Cuánto es? Multipliquemos. 1,25 por 0,8. Recuerde que se multiplica normal, como siempre hemos multiplicado. Ya, 8 por 5. 40. 40, 0,4. 8 por 2. 16, Más los 4. 20. Ya, 0,2. 8 por 1. 8. Más 2. 10, 10. Viene el espacio vacío. 0 por 5. 0, 0 por 2. 0, 0 por 1. 0, Sumemos. 0, 0, 0, 1. ¿Cuántos decimales hay en total arriba?
En los numeritos. Aquí. 3. ¿Cuántos decimales hay? 3. 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto da entonces? 1. Por lo tanto, dieron lo mismo. Es inversa. Continuamos. ¿Cuánto es 4 por 50? 200. 200. Y 16 por 0,005. ¿Cuánto da? Cero coma 008. 0,08. 08. ¿Dieron lo mismo? ¿Dieron el mismo resultado? No. Entonces no es inversa. 0,4 por 1. 0,4. Ya. Y 2 por 0,2. 0,4. ¿Dieron lo mismo? Entonces, como dieron lo mismo, ¿cierto? Sí es inversa. Ya. Por la hora vamos a quedar hasta aquí, ¿cierto? Vamos a continuar la próxima clase. No se olviden que todo esto entra en la prueba, ¿cierto? Está. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Hasta cuándo hay plazo para la prueba? Tengo como Yo- 20, 40, una cosa así. Ya varios me han preguntado más o menos por interno. ¿Qué dije yo al comienzo de esta clase? Sí, profesor, es que no estuve escuchando nada mucho al principio. ¿Qué dije yo al comienzo de la clase, jóvenes? ¿Qué dije yo al comienzo de la clase de la prueba? ¿Alguien podría decir? ¿Que la prueba se entregaba el viernes 25? ¿Hasta qué hora? Hasta Era las el... 23, Hasta las 59. 23:59. Y lo dije claramente y lo repetí. Incluso está grabado, ¿cierto? Acá. Entonces, jóvenes, por favor, pongan ¿Cuándo dijo, atención. profe, que se entregaba? ¿Ah? ¿Hasta cuándo dijo que se entregaba? Pero si lo dije. El viernes 25 de septiembre. Hasta las 23:59. Hasta este viernes hasta las 23:59. Gracias. ¿Ya? Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí, pero no se retiren para tomar asistencia.